Esta historia es de mi autoría, todos los derechos reservados. Raje 1. La habitación se hacía clara, en 2 horas, Mijaíl debía ir a trabajar. La luz le hacía arder los ojos y el dolor de cabeza hacía que todo girara a su alrededor mientras se dirigía al baño de su departamento. Él no recordaba cómo volvió a casa. Nunca lo recordaba. El agua de la ducha eran como cristales de hielo que se incrustaban en su piel y la cabeza le dolía tanto que empezó a escuchar un zumbido en su oído, como si hubiese recibido un fuerte golpe. Mijaíl ignoró sus síntomas y al terminar su aseo matutino, salió del baño y se dirigió a su cuarto para arreglar su ropa frente al espejo. Él se puso un traje formal azul oscuro, arregló su cabello negro corto y enfocó sus ojos marrón oscuro hasta que estos recuperaron algo de coherencia. Su piel estaba pálida, seguía perdiendo peso y estaba flaco, pero el traje formal lo disimulaba. Mijaíl estuvo conforme con su apariencia y salió de su departamento para dirigirse a su puesto de trabajo, en una compañía de la que siempre olvidaba su nombre, y que se encargaba de la parte administrativa de la ciudad, pero antes de eso, se detuvo en un puesto de periódicos en la concurrida calle frente a su departamento, para tomar un café. ¿Otro fin de semana de locura?, preguntó el hombre de mediana edad que atendía el puesto de periódicos, mientras le entregaba un vaso de café tan puro que por poco era crema. Mijaíl pagó 5 veces el precio de un café habitual y lo tomó. Entre los cientos de personas que cubrían la calle, yendo, viniendo, comprando el periódico o esperando el bus, algunos de ellos, los que estaban más cerca, percibieron el olor concentrado de su café y arrugaron la nariz. Mijaíl tomó el café con indiferencia, el dolor de cabeza que sentía, anulaba su sentido del gusto o cualquier otra sensación física que experimentara. Él estaba en un estado similar al de su madre cuando su ira explotaba, insensible a todo. En ese estado nada podía pararla y su padre, que era un fiel defensor de la frase que decía que para hacer una guerra se necesitan 2, tomaba consigo lo que podía y salía disparado de la casa para no volver hasta bien entrada la noche. Mijaíl había adoptado su filosofía a los 5 años, cuando se dio de cuenta que cualquiera que se quedara al lado de su madre en su estado de furia corría peligro. Mijaíl, al darse cuenta de esto, y al menos una vez al año, cuando él o su padre hacían que su madre explotara de furia, se abrazaba a la pierna de su padre y a este no le quedaba otro remedio que llevarle con él en su retirada estratégica, dejando a su madre a solas con las sirvientas de la casa y luego con los empleados del negocio que administraba, para que pudiera liberar su furia con esos desdichados, y ellos no sufrieran ningún daño. De esa forma, la relación de sus padres era de amor, distinta a la de cualquier otra pareja, ellos nunca se habían peleado y se adoraban el uno al otro. Mijaíl disfrutó de este amor durante su infancia, y abusó de él en su adolescencia. Mijaíl no era feo, tenía dinero y una personalidad extrovertida y alegre. Él era invitado a todas las fiestas, tenía amigos de sobra y una novia diferente cada 3 meses. Su futuro era prometedor y su vida diaria despreocupada. Todo esto duró hasta que su madre fue diagnosticada con cáncer, muriendo a sus 40 años, cuando él tenía 20 años, después de sufrir por 2 años. Su padre le siguió un año después. Mijaíl había abandonado al resto de su familia, dejado su casa y mudado a otra ciudad. Él cambió su universidad por una más pequeña, se graduó de Administración y Publicidad y ahora trabajaba 5 días a la semana y se pasaba 2 gastándose su sueldo en el whisky más puro que pudiera encontrar. Su vida se había convertido en una rutina simple. Mijaíl ya no tenía amigos, conocidos, novia, ni nada que le atase al mundo. Mijaíl pagó el café sin responderle al hombre que era de las personas que hablaba sin que nadie le preguntara nada, y lo tomó de un trago. En unos minutos haría efecto y él iría a su cubículo para comenzar otra semana de trabajo. Mijaíl dio un paso hacia la parada del bus, pero su rutina fue interrumpida por un extraño fenómeno de distorsión de la luz, y él, al igual que los cientos de personas que había en la calle, miró al cielo para ver qué pasaba. La mayoría de la gente a su alrededor dio un ligero vistazo y salió corriendo despavorida mientras gritaban por sus madres o maldecían su mala suerte. Unas pocas personas, entre las que se encontraba él mismo, se quedaron de pie observando la lluvia de fuego en forma de grandes meteoros que caía y que no parecía tener fin. O la NASA se ha estado rascando la espalda en sus oficinas, o este es el fin del mundo, pensó Mijaíl sin intenciones de echarse a correr. Él había visto suficientes documentales y películas para saber que una vez que esas cosas tocaran el suelo, no quedaría ni polvo de él, así que decidió disfrutar de la vista los últimos segundos que le restaban de vida.
Los meteoros tardaron unos 5 segundos en alcanzar a los edificios más altos de la ciudad, sin que ninguno de ellos o algún departamento fueran tocados, a pesar de que eran miles de rocas las que caían. En un segundo más los meteoros tocaron las calles. Uno de ellos aterrizó a unos 50 metros de Mijail. Y decía aterrizó, porque no hubo ninguna explosión. El meteoro aterrizó como si no hubiese caído de miles de metros de altura, sino que hubiese rodado de no más de 1 metro. Todos los meteoros eran iguales, esferas de rocas ardientes, de unos 5 metros de diámetro. Mijail sabía que esto era una invasión. La gente que corría no había llegado muy lejos, y ahora todos estaban rodeados de esferas y no sabían muy bien qué hacer, hasta los gritos habían cesado. Mijail nos movió de su lugar. Lo que estaba sucediendo confirmaba que los extraterrestres existían y los estaban invadiendo, pero a Mijail no le importaba el asunto. Además, suponía que como los invasores no se habían molestado en entablar alguna comunicación antes de invadir el planeta, pronto se produciría una matanza al por mayor. Los meteoros empezaron a romperse como si fueran un huevo y de dentro de ellos, salieron unas patas enormes que parecían hechas de rocas negras calentadas y derretidas con muchas esquirlas. No todas tenían lo mismo dentro, porque de una esfera lejana salió un bicho cuadrúpedo, también con la piel escabrosa, cabeza grande de enormes mandíbulas, como un león de piedra negra, acorazado y de largas mandíbulas. La criatura rugió, y en un radio de unos 100 metros de él, la gente cayó como marionetas con las cuerdas cortadas. Al ver lo sucedido, la gente decidió que era buen momento para reanudar su fuga y los gritos, por lo que todo se volvió un caos indistinto de gente corriendo. Mijail seguía en su sitio y le dio un empujón al vendedor de periódico que trató de alejarlo a la fuerza. Él observó que el enorme animal acorazado no perdió tiempo atacando a los caídos y dio un salto de al menos 50 metros, para perseguir a los que corrían y volver a rugir, haciendo que cayeran al suelo. Mientras el enorme gato acorazado hacía de las suyas con las masas de gentes desesperadas, las otras esferas terminaron de romperse. Las patas enormes pertenecían a arañas que se acercaron a la gente en el suelo, lanzando telaraña de su abdomen y alando a los caídos para envolverles. Mijail vio temblar a algunos de ellos y todos los pelos se le pusieron de punta al darse de cuenta que seguían con vida. Ni hablar, pensó Mijail imaginando la terrible muerte que les esperaba a los que habían sido capturados por las arañas. Él había visto documentales sobre el método alimenticio de las arañas, que inyectaban veneno a sus víctimas y las convertían en jugo, para luego chupar estos fluidos. Prefiero lanzarme de un precipicio a un barranco, pensó Mijail uniéndose al grupo de gente que corría despavorida, mientras maldecía su suerte al toparse con tal destino. Mientras corría, el enorme león acorazado de mandíbulas gigantes dio un enorme salto por encima de él, cayendo en medio de donde había el mayor número de personas y rugiendo. Por fortuna para Mijail, él fue uno de los últimos en empezar a correr y estaba alejado del montón, por lo que el rugido no le afectó demasiado y solo terminó algo mareado. Pero viendo la velocidad con que el león acorazado dormía a la gente, Mijail comprendió que no había forma de escapar corriendo y que él acabaría siendo alimento para las arañas. Mijail se detuvo y miró a todos lados. Había edificios, departamentos y tiendas por la calle, pero no le parecía seguro huir allí. Él siguió buscando por todos lados, hasta que en el centro de la calle, a unos 20 metros de él, vio una tapa de alcantarilla. Una de las esferas le había caído encima y estaba medio levantada. Mijail no perdió tiempo y corrió hacia allí, quitando la tapa y lanzándose dentro como si su vida dependiera de ello. Él logró aferrarse a la escalera y se apresuraba a descender, pero cuando había recorrido unos metros, escuchó el rugido del león acorazado, que le hizo perder el control de su cuerpo y caer por el estrecho túnel. Él se estrelló contra el piso sobre su brazo, y eso le hizo chillar de dolor, pero también hizo que recuperara el control de su cuerpo, y pudo arrastrarse hasta esconderse fuera de la luz de la cañería. El lugar era un punto de control del sistema de drenado de la ciudad y los cables de la red eléctrica entre otros, lo que le dio suficiente espacio para esconderse. El león acorazado no cabría por allí y menos las gigantescas arañas. Él esperaría a que se fueran y luego saldría y seguiría con su plan de encontrar una oportunidad para cumplir su objetivo, sin tener que terminar como comida para arañas. Ahora que el mundo estaba acabado, nadie podría criticarle por nada. Mientras esperaba su oportunidad, Mijail revisó su brazo derecho que le dolía como el infierno, pero muchas veces sentía ese mismo dolor en la cabeza después de pasarse los fines de semana tragando todo el whisky que pudiera.
Ya que podía soportar eso mientras trabajaba los lunes, su brazo no era un problema. Además, a pesar de la brutal caída, su brazo solo había sufrido una torcedura. Mijaíl esperó en su rincón oscuro por varias horas, escuchando los gritos de la superficie, muchos disparos y rugidos de parte de la bestia león acorazado, que suponía no era el único atacante en el área. Mijaíl solo decidió salir cuando empezó a escuchar rugidos de cañón y supo que la guerra había comenzado. Esta era la parte donde los civiles involucrados terminaban hechos pedazos, sin siquiera saber qué los había matado, por lo que decidió apresurarse a salir de su escondite. Subir las escaleras de la estrecha alcantarilla por donde se había metido con el solo uso de su brazo izquierdo con la poca colaboración de su obstinación y su propia cabeza y dientes, fue difícil debido al mal estado físico de su cuerpo, pero al final logró salir del agujero para contemplar la desolada ciudad. La ciudad era un caos de vehículos chocados, incendios y cosas regadas por todos lados, pero no había personas ni monstruos. Mijaíl volvió su atención a las afueras de la ciudad donde se escuchaban los cañones y suponía era donde estaba la guerra. Él buscó una moto de paseo que era lo más apropiado para conducir por el caos de la ciudad, y más cómodo de manejar debido a su brazo inutilizado y se dirigió a toda velocidad hacia la batalla. Gracias al nulo tránsito y a las aceras despejadas él solo tardó media hora en llegar a su destino. Como Mijaíl estaba algo paranoico después de su último fallo que terminó haciéndole huir a un agujero para no terminar como comida de arañas, esta vez se tomó las cosas con calma y se detuvo a 1 kilómetro de la batalla para ver si sus predicciones eran acertadas y no se produjeran accidentes. Él observó cómo iba la batalla desde unas ruinas que habían sufrido un bombardeo. Lo primero que vio fue un caza cayendo a pique, mientras una enorme ave acorazada lo volvía chatarra aplastada antes de que tocara el suelo y luego remontaba en segundos, desafiando las leyes de la física y abría su pico encorvado como el de un loro para disparar un rayo de fuego sobre el campo de batalla, donde los tanques custodiados por batallones de soldados disparaban a las arañas y a los leones. Por lo que podía ver Mijaíl, la batalla era una masacre para los militares que de alguna manera habían terminado siendo acorralados contra la ciudad. Como no había bases militares en la ciudad, Mijaíl concluyó que los militares habían cambiado de lugar con los monstruos y ahora trataban de atrincherarse en la ciudad, pero los monstruos no se los estaban poniendo fácil, ya estaban por rodearles. Las balas de los fusiles y los disparos de cañón impactaban en las arañas causando 0 daños, a pesar de que estos no usaban ningún tipo de escudos o cosas por el estilo. Su apariencia acorazada tampoco parecía ser algo que pudiera detener el impacto del cañón de un tanque que podía destrozar búnkeres de hormigón. Pero en los monstruos arañas ni siquiera provocaban un ligero estremecimiento de sus cuerpos, mientras estos disparaban haces de fuego que partían tanques a la mitad y vaporizaban a docenas de soldados a la vez. Los leones acorazados se estaban encargando de los ataques veloces, rodeando al ejército y cortando su retirada. Sus garras destrozaban vehículos blindados como si estuviesen hechos de mantequilla. Sobraba decir que los soldados estaban aterrorizados y también acabados. Sus fuerzas aéreas no podían ayudarlos y a pesar de que sobre los monstruos llovían misiles balísticos a cada momento, estos actuaban como si se tratara del impacto de gotas de lluvia, a pesar de que los misiles dejaban profundos agujeros y convertían a los pocos árboles cercanos en astillas. Mijaíl, después de observar que sus anteriores pensamientos no estaban equivocados, tomó su moto de paseo y a la mayor velocidad posible, se dirigió al campo de batalla. Él se alejó de los poco confiables leones acorazados no fuera a ser que rugieran y lo dejaran paralizado. Mijaíl se infiltró hacia el lado de las arañas que disparaban los haces de fuego. Los soldados le notaron y le urgieron volver a la ciudad, pero Mijaíl no les prestó atención y fue directo al frente de batalla mientras haces de rayos de fuego pasaban a metros de él. De alguna forma, él logró situarse enfrente de las arañas, entre estas y los agobiados militares. Mijaíl apretó los dientes y maldijo la puntería de las arañas que no pudieron acertarle ni un solo disparo, por lo que al final decidió detener su moto y bajarse para pararse firme en una pequeña loma y sacarles el dedo a las arañas. Mijaíl estaba a 100 metros del ejército de unas 50 arañas, a esa distancia si fallaban, él sospecharía que tenían retraso mental. Mijaíl se sintió complacido al notar que una de las arañas tomaba nota de él y lo encaraba para... WTF, gritó Mijaíl en su mente, cuando la araña cerró sus mandíbulas y le apuntó con su abdomen para lanzarle una pegajosa tira de telarañas, apresándole y arrastrándole hacia ellas.
Mijaíl se retorció y maldijo a los bichos asquerosos, pero sus maldiciones eran nada y sus intentos de resistirse fueron inútiles. Él terminó en las patas de la gran araña que lo envolvió en su seda y lo convirtió en un capullo. Y libérenme. Bestias descerebradas, la madre que las parió a ustedes y toda su estirpe de bestias descerebradas. No soy comida. Gritó Mijaíl desesperado mientras lograba romper su capullo y salir de él lanzando golpes y maldiciendo, pero una mano que parecía una garra mecánica por su inamovilidad le sujetó del cuello, mientras le introducían una fruta extraña en la boca y se la empujaban por la garganta sin que él pudiera escupirla. Una vez hecho esto, la mano le soltó y Mijaíl, que estaba algo desorientado, cayó hacia atrás. Su ropa estaba toda destrozada por el forcejeo, como si de pronto estuviese hecha de papel, pero no era lo más extraño. Después de recuperar algo de calma, Mijaíl miró a su alrededor. Él estaba en una celda hecha de tablas de madera con extrañas incrustaciones de runas. Él estaba al fondo, sobre el capullo donde le había envuelto la araña monstruo, y frente a él estaba un grupo 5 personas que llevaban ropas sencillas y no demasiado limpias. En ellos abundaban las correas de cuero y los botones utilizados como cierres para las braguetas de los pantalones. Destacaba un tipo alto de 1,90 m, de cabello castaño, que llevaba una espada enorme a la espalda y una especie de gabardina de cuero. Es humano, y uno en extremo débil. También ha pasado por mucho la edad de entrenamiento y la energía primordial no está presente en su cuerpo en lo absoluto, informó un hombre flaco que llevaba una túnica roja desgastada y sujeta por correas de cuero a la cintura, parecía un sacerdote. Lo juro, caballero, encontré este capullo en las minas, yo mismo le saqué de allí. Además, miren sus ropas, son extrañas. Silencio. Interrumpió el hombre alto de la espada en la espalda mirando a Mijaíl con el ceño fruncido. No es un humano común, es demasiado débil, agregó agachándose y frunciendo el ceño al recoger su celular, que como su ropa estaba toda podrida, había salido del bolsillo de su pantalón. Eso parece un artefacto de los Metalik, pero creo que está dañado, dijo el sacerdote acercándose y examinando el celular de cerca. Aunque esté averiado, los nobles pagarán miles de monedas por él. Parece que el señor no ha perdido su inversión con este esclavista estafador, dijo otro hombre que llevaba una armadura ligera dirigiéndole una mirada severa al hombre al que el supuesto caballero interrumpió antes. ¿Tú, conoces a los Metalik?, preguntó el caballero a Mijaíl, que trataba de enfocar su mente. Mijaíl no sabía qué estaba pasando, ni siquiera entendía qué idioma estaban hablando, a pesar de que él entendía todo lo que decían, estaba seguro de que no era su propio idioma y que nunca lo había escuchado antes. Sonaba tosco, con énfasis en las vocales. ¿Quiénes son ustedes? ¿Trabajan para las arañas y los leones acorazados?, preguntó Mijaíl al tiempo que recibía un puñetazo en la cara que no pudo ver, y que le hizo perder el conocimiento. Y dioses, por poco le vuelas la cabeza. Reprendió una voz mientras Mijaíl sufría una repentina resaca. Solo fue un leve puñetazo, no creí que fuera tan débil. ¿No me oíste? Dije claramente que era en extremo débil, replicó la voz molesta. Creí que te referías a que era débil como un campesino, no débil como el papel, se excusó la voz que Mijaíl identificó como la del tipo con la espada enorme en la espalda. Mijaíl abrió los ojos. El lugar donde estaba había vuelto a cambiar, ahora estaba en el rincón de una especie de oficina con libros amarillentos y un escritorio donde estaba sentado un hombre de unos 2 metros de altura, rubio y de ojos azules, que llevaba ropas de seda blanca con bordados dorados. Eran ropas de calidad, pero algo llamativas y con demasiados detalles como las ropas de la época victoriana. El resto de personas estaba enfrente de él, eran 3 soldados de armaduras ligeras, el sacerdote y el supuesto caballero que se acercó a él y se puso en cuclillas para hablarle. Mijaíl se dio cuenta de que ya no llevaba sus ropas podridas. Alguien le había puesto una túnica de tela gruesa y curtida y unos calzones anchos de la misma calaña. ¿Sabes lo que es un esclavo?, preguntó y Mijaíl, sospechando que recibiría otro puñetazo si no contestaba, asintió. Bien, eso es lo que eres ahora. Mi señor ha pagado por ti y ahora tu vida le pertenece y puede hacer contigo lo que le venga en gana. Cuando te haga preguntas, limítate a responderlas y no nos hagas perder el tiempo con palabrería barata si no quieres sufrir consecuencias severas. ¿Entiendes?, preguntó con tono indiferente y Mijaíl volvió a asentir, sintiendo que su vida era cada vez más desgraciada. El caballero se apartó de él y el hombre del escritorio, que estaba a 10 metros, sentado en un gran sillón, habló. ¿Conoces a los Metalik?, preguntó el hombre.
Él vestía de forma refinada y también hablaba con propiedad, pero por su apariencia algo musculosa, quedaba claro que no era un hombre de letras. No, nunca he oído hablar de ese nombre, respondió Mijail. ¿Qué es esto? Preguntó el hombre. Es un celular, un aparato electrónico creado por una compañía, que sirve para comunicarse a largas distancias, pero parece estar averiado, respondió Mijail. ¿Dónde está esta compañía y cómo llegó a tus manos? En la ciudad donde vivía, lo compré en una tienda. ¿Dónde está esa ciudad? ¿De qué mundo vienes? ¿Cómo llegaste aquí y de qué especie es ese idioma que hablas? Soy del planeta Tierra, la ciudad está allí. Hace unas horas, un montón de arañas monstruos cayeron del cielo dentro de unos extraños meteoros, e invadieron mi mundo. Una araña me capturó y ahora estoy aquí, explicó Mijail, y el hombre vestido de seda blanca y dorada levantó la mano. Mijail pensó que era para que él se callara, pero descubrió que el caballero volvía a estar a su lado y su puño a milímetros de su cara. Mijail tragó saliva. El hombre del escritorio se llevó la mano al mentón y miró a Mijail pensativo. Mijail apretó los dientes, comprendiendo que si no le creía, pronto recibiría una paliza. El hombre dirigió su mirada al celular. ¿Sabes cómo hacer más de estos artefactos? ¿Armas? ¿Qué hacías en tu antigua vida? Preguntó. Ese es un aparato demasiado complicado, se necesitan cientos de piezas y tecnología avanzada para crearlo, no puedo hacerlo, ni sé cómo crear otro. Yo trabajaba como administrador, llevaba cuentas y revisaba proyectos para la ciudad, dijo Mijail. El caballero se carcajeó. Sombras, creo que te quieren quitar el puesto, se burló el caballero. El sacerdote lo miró con desprecio y el hombre del escritorio pareció decepcionado. A partir de ahora trabajarás los campos, si recuerdas algo que sea de utilidad para mí, no dudes en venir a contármelo, dijo el hombre haciendo una señal para que se lo llevaran. Él no le había creído y se disponía a hacer su vida miserable hasta que decidiera hablar. Mijail maldijo a todos los presentes en su corazón. El caballero no tardó en apresarlo por el cuello y arrastrarlo fuera, como si no pesara más que un pequeño bicho. Cuidado si le rompes el cuello, recuerda que es muy frágil, se apresuró a decir el administrador que vestía como sacerdote. El caballero gruñó en respuesta. Él arrastró a Mijail fuera del despacho del señor y lo llevó por lo que parecía un palacio, con algunas cosas extrañas, como lámparas que en vez de bombillos, velas o mechas, alumbraban con esferas de luces flotantes. La decoración del palacio era antigua, prefiriendo las formas de arte tradicional, como pinturas al óleo y alfombras bordadas con hilos dorados. Las sillas y las mesas que vio por el camino también tenían un diseño artístico único. Ninguna de ellas se parecía a algo creado por la tecnología, sobraba decir que no había aparatos electrónicos, ni utilería hecha con tecnología, todo tenía un aire artesanal en él. Si no fuera por el extraño idioma, y la gente que no era del todo familiar, y no le parecían humanos comunes debido a su extraña fortaleza, él pensaría que viajó al pasado. Al salir del palacio, se hizo más evidente que este no era el pasado y que estaba en un lugar diferente. Ellos salieron a la parte trasera del palacio, donde había unas 50 personas trabajando en una especie de cadena de producción antigua, procesando algo parecido a uvas, cuyos restos terminaban en un molino de piedra de donde se sacaba un jugo morado. Mijail se preguntó si era para hacer vino, pero como era solo el producto de desecho supuso que no. Lo que dejaba claro que este no era el pasado, eran las extrañas bestias que se paseaban por el patio. Allí había un perro con escamas negras en el lomo jugando con unos niños. Un caballo de cuernos negros y cascos de carbón encendido que respiraba humo, pero que no quemaba el lugar donde estaba parado. A unos 200 metros de los lados derecho e izquierdo del palacio estaba el bosque, de árboles gigantescos, que superaban los 50 metros de altura, y una nave enorme volaba a 1 kilómetro de altura. No era un avión, porque su forma parecía un ladrillo negro. Mijail estaba seguro de que no había estas cosas en el pasado. Por lo demás, la tierra era marrón y el sol brillaba en el cielo. Mijail apretó los dientes al sentir el sol sobre su piel expuesta, era como estar al lado de una gran fogata, él creía que terminaría achicharrado si pasaba algunos minutos bajo ese sol, pero no se quejó ni dijo nada mientras era arrastrado hasta lo que parecía una plantación a unos 200 metros del palacio, que parecía cubrir unas 2 hectáreas de terreno. El bosque se veía a lo lejos. A sus lados había almacenes, establos y algunos lugares donde se procesaban esas extrañas frutas que parecían uvas. El caballero se acercó a un grupo de personas en la plantación y le arrojó al suelo despejado de malezas.
Las personas presentes eran todos hombres y todos vestían igual que él. Tenían la apariencia desdichadas de campesinos, nervudos y maltratados por los años de trabajo. Había un hombre de piel oscura vigilándoles, pero no era el encargado. El hombre estaba a unos 50 metros del grupo de esclavos mirando a lo lejos con despreocupación. A Mijaíl le llamó la atención, porque vestía de forma parecida al caballero, y le daba la impresión de ser igual que este al llevar ropas vastas y no armadura ligera como los guardias. El encargado de los campesinos era un hombre algo gordo que llevaba un látigo en la mano y miraba a todos amenazador, para imponer su autoridad. Este debe trabajar hasta que caiga de agotamiento. No le golpees con el látigo, su cuerpo es frágil como el papel y seguro acaba partido en dos, dijo el caballero dejándole y dándose la vuelta para marcharse. Apenas se marchó el capataz le entregó un pico a Mijaíl y le señaló el campo. La tierra debe quedar como esa de allá, empieza a trabajar, dijo señalando el trabajo de los otros esclavos que removían la tierra para crear algo similar a los surcos de arado, pero estos eran circulares y los cavaban con picos. Mijaíl se levantó, tomó el pico y se dispuso a trabajar sin pausa hasta caer muerto. Mijaíl levantó el pico ante la mirada amenazadora del capataz, y con toda su fuerza y poca gracia lo estrelló contra la tierra algo arenosa. Al momento en que el pico de hierro se estrelló contra la tierra, Mijaíl sintió sus manos entumecidas. Era como si en lugar de tierra, él hubiese golpeado acero. Mijaíl, cuyas manos temblaban y estaban agarrotadas por el dolor, miró incrédulo la tierra que fue golpeada por el pico con toda su fuerza detrás, y que apenas mostraba una pequeña deformación por el golpe. Mijaíl no era el único sorprendido por el resultado de su esfuerzo, todos los esclavos detuvieron su trabajo y miraron sin comprender el lugar que Mijaíl había golpeado. Hasta el capataz le dio un empujón y preparó su dedo para hurgar en el lugar que él había aporreado, creyendo que había dado con alguna roca, pero su dedo se hundió en la tierra con normalidad. Él hizo una mueca y miró a Mijaíl que sufría un terrible dolor en el brazo debido al empujón, que llevaba la fuerza de una cornada de toro detrás. El capataz se dio de cuenta que no había nada malo con la tierra, y que era Mijaíl el que no tenía fuerza para cavar. Él hizo muecas extrañas de incomprensión, hasta que al final empezó a carcajearse y a señalarlo con el dedo. Esclavo, mi bebé recién nacido tiene más fuerza que tú, dijo entre carcajadas. Después de todo lo que había visto, y como él era lastimado por apenas un gesto común de esta gente, Mijaíl no dudaba de su afirmación. Los demás esclavos también comprendieron lo sucedido y tuvieron su momento de descanso al burlarse de él junto al capataz. Mijaíl apretó los dientes y se levantó para tomar el pico y volver a estamparlo contra la tierra, obteniendo el mismo resultado anterior, lo que hizo que el capataz se partiera de risa junto a los esclavos por segunda vez. Mijaíl ignoró sus risas y levantó el pico una y otra vez, hasta que en algún momento, cayó desmayado. Y cuando Mijaíl despertó, ya era la mañana del siguiente día. Él lo sabía, porque había una tenue oscuridad, y estaba en un barracón junto a otros cientos de esclavos que se preparaban para comenzar su día. Eran al menos 500, muchos más hombres que mujeres, y unos pocos niños. Todos ellos llevaban las mismas ropas que él. Mijaíl se levantó con todo el cuerpo dolorido y agarrotado, pero no le importó y se dirigió a la salida. Fuera del barracón, ya despuntaba el sol y el capataz les esperaba con los picos para arar el campo y algunas esclavas con tobos de madera con el jugo morado que él vio extraer el día anterior de las uvas. A este denle 2 vasos, ordenó el capataz, y las esclavas se apresuraron a darle el jugo de uvas que estaba fresco y no era vino. Tenía un sabor dulce, suave y con un toque delicado de acidez, su sabor era delicioso. Mijaíl tomó el segundo vaso y sin preguntar nada sobre más comida, tomó el pico y se dirigió al campo que estaba a 200 metros. Espera aún no, olvídalo, dijo el capataz al ver que él no pretendía escapar y se dirigía al campo de trabajo. 3 horas después, Mijaíl volvió a caer desmayado tras abrir un agujero de unos 10 centímetros en la tierra. Él despertó cuando una sirvienta le daba de beber el jugo de uvas. Él tomó todo el vaso y se levantó para coger el pico y seguir en su infructuosa labor de aporrear el suelo con toda su fuerza, causando abolladuras tras cada impacto y recibiendo un daño brutal en sus manos y brazos. Mijaíl solo pensaba en que después de cada golpe del pico, su objetivo estaba más cerca. A pesar de que se vio en un mundo extraño, y de que el destino y esas arañas se la habían jugado, Mijaíl estaba decidido a cumplir su objetivo, así que blandiría aquel pico hasta lograrlo. Todo lo demás a su alrededor le daba igual.
No tenía curiosidad de nada de lo que pasaba allí, no le interesaba saber nada y no le molestaba nada de lo que los demás le dijeran. Él ignoraba a todos y a todo y ponía el máximo esfuerzo en lograr su objetivo. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.